pasado, que vimos sobre la tierra seca y veíamos el significado de la tierra seca, pero antes quisiera hacer énfasis en esta parte de cómo termina el día Dios, que dijo, Dios hizo todo esto, lo vio y ¿qué dijo? Que era bueno. En gran manera fue el día, si me muevo, se oye raro, Mike. En gran manera, dijo, bueno en gran manera, el día sexto, cuando hizo al hombre. Y acá está diciendo, dice, y vio Dios que era bueno. Y ya les explicaba esta parte de cuando habla sobre la tierra seca, que habla de una tierra avergonzada, desilusionada, confusa, una tierra fracasada, una tierra marchita, una tierra seca con falta de agua. ¿Y se acuerdan cuando Dios formó al hombre, de qué lo formó? Del barro. Pero por acá dijeron otra palabra, los dos están bien, pero acá dijeron del polvo. Dice ¿en dónde lo tengo? Dice Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿De qué tierra? ¿Se acuerdan cuando separó las aguas? Separó las aguas y dijo las aguas, bueno, yo lo digo aguas de abajo y aguas de arriba como para hacer una referencia, pero e hizo Dios la expansión vemos que son los cielos, ¿no? Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Les decía yo que, si me puedes bajar un poquito a mí, les decía yo que pensaba yo que las aguas de abajo y las aguas de arriba, pensaba que las aguas de arriba eran lo que caía de la lluvia, pero las nubes están por debajo de los cielos. Aquí habla la palabra de Dios, hay aguas arriba de los cielos. Bueno, científicamente, si les gusta leer un poco de lo que están haciendo ahora, investigando Marte y esas cosas, encontraron agua, ¿no? Como vestigios de agua ahí. Cuando dicen, el ser humano dice, si encontramos agua es sinónimo de vida. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre al estar viajando fuera del espacio? Quiere encontrar otro planeta para que cuando se consuma ya tener otra morada, ¿no? Y si fuera así, y si crece Marte y todos somos marcianos, ¿qué le vamos a hacer a Marte? Lo mismo. O sea, pero decían, ellos daban por hecho que si encontraban agua en otro planeta, era garantía que el ser humano podía vivir ahí. ¿Pero qué creen? Pues no encuentran las herramientas o las circunstancias para que el hombre viva ahí. Entonces, a mí me confirma lo que dice la palabra de Dios. Aguas de abajo, aguas de arriba, aguas después de la expansión. Marianita, ¿me puedes seguir en Salmos 148? ¿Qué dice los Salmos 148, Monse? Que a ti te encantan los salmos. ¿De qué habla? ¿No te acuerdas? ¿No estabas ahí? Pero es lo que oraste hoy para entrar. ¿Qué crees?
Pausa. ¿De qué está hablando el Salmo 148? ¿Me lo puedes poner, por favor? Desde el 1. El Salmo 148 está hablando de que toda la creación alabe a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es toda la creación? Ya vimos que Dios, por su voluntad, existe y fue creada. ¿Qué es toda la creación? Y vemos, Salmo 148:1 dice, alabad a Jehová desde los cielos. Ay, ¿quién está en los cielos? Porque dice, alabadle a Jehová desde los cielos. Hay algo ahí arriba. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Aquí nos está dando una primicia, nos está dando una enseñanza de qué fue creado primero. Fueron creados primero los ángeles. Porque dice que cuando estaba haciendo toda la creación, los ángeles estaban alabando a Dios cuando se estaba creando todo. ¿Se acuerdan cuando Dios le pregunta a Job, si era Job, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas tú acaso cuando estaba haciendo las, qué le llama? Habla sobre la osa mayor y la osa menor, ¿cómo les dice? Las constelaciones, pero tiene otro nombre ahí en la palabra de Dios. Sí, son las galaxias. Cuando estaba haciendo todo, la creación le dice a Job, ¿acaso tú estabas organizándolo todo? ¿Tú estabas creando todo? Dime, ¿no? Entonces, aquí viene una secuencia de cómo fueron creadas las cosas, ¿no? Dice, alabadle en el versículo 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la gloria de sol, gloria de luna y gloria de estrellas? Y entre glorias, entre estrellas, ¿hay diferente en gloria? Regístrenlo porque después vamos a ir aprendiendo más sobre esas estaturas de crecimiento espiritual, de cómo vamos creciendo en nuestro Señor Jesús. El versículo 4, alabadle cielos de los cielos. Quiere decir que hay varios cielos. Y podemos ir a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, donde habla Pablo y dice, sé de alguien que fue llevado en el cuerpo, no lo sé, en el espíritu, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo, en donde escuchó cosas que aquí no puedo ni pronunciar. Estaba hablando de él. Entonces quiere decir que hay tres cielos. Y después también la teología los divide en 7 cielos, pero hay 3 cielos. Y él fue llevado al tercer cielo. ¿Qué creen ustedes que haya en el tercer cielo? Porque dijo, escuché cosas que aquí no puedo pronunciar, no puedo, es más, no me cabe en la cabeza lo que yo escuché acá, no lo puedo comentar. A mí se me figura como cuando, no sé si les ha pasado esto, conforme vas avanzando en tu relación con Jesús, estás estudiando su palabra, estás orando sobre esa palabra y estás viviendo y vas contra problemas, vas contra corriente y de repente Dios te dice, ¡pum!, esto, o soluciona algo, o viene y tenías un conflicto en tu mente y de repente lo ves todo tan claro y tan fácil que estaba mi problema hace 3 segundos atrás. ¿Les ha pasado eso? Levanten la mano, ¿quién le ha pasado eso? Ok, los que no levantaron la mano, espero esto les aliente a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque si yo pasara, ¿se acuerdan cuando de repente pasan en las iglesias decir, cuenta tu testimonio? Híjole, ¿cómo explicas esa experiencia de cuando Dios te explicó algo? Es muy difícil, pero tú lo entendiste en tu corazón. ¿Vamos bien? Me imagino que así Pablo dijo, escuché cosas que aquí son difíciles de pronunciar. Bueno, Dios ha hecho cosas en mi vida que es difícil de yo pronunciarlas y explicarlas, pero es algo que me ha dado a mí, que me ha levantado, me ha dado la fuerza para poder seguir su camino y seguir a Él y saber que voy en camino correcto. ¿Ok?
Sigo leyendo en el 4, donde dice, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están, no dice, en esta parte no dice en los cielos, que entenderíamos que está allá, que dice que está sobre los cielos. ¿Se acuerdan en el tabernáculo cuando uno entraba? Hay 7 muebles en el tabernáculo, y cuando uno entraba al tabernáculo, aparte del atrio, estaba el altar de oro, el altar de bronce. El altar de bronce donde se ponían los animalitos para el sacrificio. Descendía el fuego de la nube de Jehová del cielo y consumía el sacrificio. Era una forma de que era aceptado ese sacrificio. Pero adelantito había un mueble que se llamaba el lavacro, en donde el sumo sacerdote o los sacerdotes, antes de hacer cualquier ministerio, tenían que ir a lavarse las manos y a lavarse los pies. Y ya les he explicado qué quiere decir lavarse las manos, lavarse los pies, que diario debemos de hacer eso. Es, levanto mis manos ante ti, Señor, libres de contienda y de ira. ¿Qué quiere decir lavarnos las manos? Es, las manos habla sobre nuestras obras o habla sobre nuestra ira. Que si yo tengo un coraje contra alguien es, Señor, límpiame, ayúdame a perdonar o perdono a tal persona. Y eso es diario, es un trabajo diario. Y los pies habla sobre nuestro caminar y habla sobre las ofensas que nos hacen y cuando nosotros agarramos esas ofensas. Cuando le dijo Jesús, en el pueblo donde no te hagan caso, sacúdete los pies y ve al siguiente pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me recibieron porque yo llevaba la palabra de Jesús y al contrario me ofendieron, entonces ¿cómo voy a ir al siguiente pueblo sintiéndome yo mal? Sintiendo rencor también con las personas de atrás. Entonces, ¿cómo voy a compartir a un Jesús de amor, un Jesús de perdón, un Jesús paciente? Sacúdete el polvo de tus pies. A eso se refiere. Debemos de lo que la gente nos hace, los desdenes que la gente nos hace, tenemos que sacudirnos el polvo, ¿no? Cuando dicen, si te caes, te levantas, te sacudes el polvo y sigue para adelante. Deja atrás eso y sigue adelante. Eso es lavarnos nuestros pies. En lo natural nosotros físicamente por nuestra propia fuerza no podemos perdonar a las personas. Necesitamos la fuerza y el poder y el amor de Jesús. Eso es lo que nos va enseñando. Y ese lavacro, para lavarse las manos, estaba arriba esa agua y abajo estaba el agua para lavarse los pies. Entonces, si se dan cuenta, cada mueble del tabernáculo son 7. ¿En cuántos días Dios creó todo? 7. ¿Creen ustedes que cada día de la creación tenga que ver con un mueble del tabernáculo? ¿Ok? Sí. El mueble del lavacro, las aguas de arriba y las aguas de abajo, las separó. Y habla aquí de las aguas de arriba, que dice que las aguas que están sobre los cielos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ese ya se lo expliqué acá, Carmen y Mike. Él ordenó, Dios dice, Él mandó, ¿quién? Jehová, el Padre, y fueron creados. ¿Quién ejecutó? ¿Quién dice en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que todo fue creado por Él y para Él? ¿Quién dio la orden? ¿Y quién ejecutó? El Hijo. Porque dice aquí, dice en el Génesis 1:6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es el día 2. ¿Están de acuerdo que el lavacro es el mueble 2? Dice, luego dijo Dios, haya, que es, Dios dio la orden y el Hijo fue el que ejecutó. ¿Se dan cuenta? El día del reposo, ¿quién reposó? Siempre pensamos quien reposó fue el Padre. Pero ¿quién reposó? ¿Quién es el que estaba trabajando? El Hijo. ¿Y quién fue el que reposó? ¿Qué quiere decir reposó? Les decía, es un estado de vida, el reposo. No es un día sábado, Shabbat,
o un día séptimo a la semana, en donde decir, sí, voy a ir a darle, a rendirle todo mi ser a Dios. No, el día del reposo es un estado. Todos los días nosotros debemos de ir. ¿Qué dice? Y bendijo el séptimo día. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Bendijo al Padre. ¿En qué sentido? Señor, te doy gracias, te doy toda la honra, te doy toda la gloria. ¿Por qué? Porque todo esto esta energía y todo esto con lo cual he creado todas las cosas, ha venido de ti, no ha venido de mí. Ese es el día del reposo, es venir y entregarle todo y reposar en Él. No creerme yo el creador de las cosas, es la humildad del Hijo, de que vino y le dijo, Señor, Padre, todo es gracias a ti por tu esencia, por tu nombre, por tu naturaleza. ¿Por qué me metí en eso? Porque dice, alabar el nombre, ¿verdad? En Salmo 148. Dice, alabar el nombre. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hay leyes naturales que no pueden ser quebrantadas. Si queremos quebrantar la ley de la gravedad, vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Hay leyes que son quebrantadas en lo natural y hay leyes espirituales que no van a ser nunca quebrantadas. Los hizo eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. ¿Se dan cuenta cómo está hablando? Hablar desde los cielos. Y ahorita en el 7 dice, alabad a Jehová desde la tierra. Ahí me voy a quedar, desde la tierra. Aguas de abajo, aguas de arriba. Y con esto, estas aguas de abajo y aguas de arriba, a ver si llegamos hoy a la conclusión cuál es cuál. Pero espero que Dios me ayude a poder transmitir todo lo que traigo aquí y aquí en mi corazón sobre este tema. Oraste, Monse, sobre el pasaje de la samaritana. Y es un pasaje que a mucha gente nos deja marcados en diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que en especial al ser mujer, como que te deja algo más especial. Yo creo que ese pasaje, ¿no? A nosotros que somos hombres. Pero había algo que no me checaba y que no cabía en mi cabeza. Vámonos a Juan, por favor. Juan 4. Y en el 14 me voy a adelantar a todo lo que pasó ahí y me voy a ir al 14. Juan 4:14. Donde dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí hay una parte donde no me checaba, donde dice, y no tendrás sed jamás. Cuando tú pruebas de su agua de vida es cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y ya tienes a ese hombre nuevo. ¿Qué quiere decir? Que tienes vida eterna. Pero dice, no tendrás sed jamás, decía yo, Señor, cada día en que me meto en tu palabra, en que me meto a los ríos de tu agua, en que me meto en oración, me muestras que realmente no sé nada de ti. O sea, ¿cómo no voy a tener sed si te quiero conocer más? Si esta tierra está avergonzada, si esta tierra está quebrantada, yo estoy desértico, estoy seco, estoy marchito. Necesito de ti cada día. Entonces había algo que no me checaba. ¿Por qué no voy a tener sed jamás? ¿Cuándo se va a cumplir esa palabra, Señor, en mi vida? Cuando tenga toda la Biblia aquí en mi mente y en mi corazón. ¿Cuándo es que no voy a tener sed jamás? ¿Se habían hecho esa pregunta ustedes también? Bueno, no sé, en ese pasaje no te la habías complicado tanto. Tú decías, yo estoy contenta de tener el agua de vida. Y dice, y en ustedes brotarán ríos. Dice, yo le daré, y serán en él una fuente de agua que salte.
Dice que hay una fuente ahí en nosotros. Donde dice en él, en el hebreo es la palabra kereb. Esa palabra kereb habla sobre una palabra que es en las entrañas. ¿Han escuchado esta parte entrañable? O en las vísceras, o me duele aquí, o cuando hablan de lo más adentro de uno, o cuando dicen te odio con todo mi corazón. ¿De dónde sale? También es el kereb, ¿no? Es donde dice en él, poco a poco vamos a ir entendiendo estas partes. ¿Se acuerdan que les decía que hay 16 mentes? ¿Te acuerdas que decía? 16 almas. No quiere decir que somos 16 personalidades, sino que así como el nombre de Dios tiene 12 nombres, pero realmente es un nombre, es su naturaleza. Son características de su naturaleza. Y dice, alaben el nombre. Y dice, yo le daré y serán una fuente en él, que hay aquí adentro. Entonces, querías participar, Clau, de por qué dice no tendrán sed jamás. Sí tengo sed. Si ya conocí a Jesús, ya soy salvo, estoy seguro. Una vez le platiqué a alguien, le dije, es que lo que pasa es que cuando yo llegue al cielo, no sé qué, y seguí hablando, ¿no? Se voltea la persona y me dice, qué seguro te la tienes. Sí, yo, muy santo. No, pero, o sea, yo sí sé a dónde voy. ¿Tú no? No, dice, a mí me falta mucho que esforzarme. Y ya dije, ok, ya entendí. Como que dice, me falta mucho que esforzarme para poder yo ganarme el cielo. Ok, está. Y ya me quedé callado. Pero está diciendo, o sea, yo estoy seguro a dónde voy. ¿Ustedes? ¿O tienen que esforzarse? Qué bueno. El momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, vamos al cielo. Atrio, nivel del atrio, nuevos cielos, vida eterna, ya está su gloria, ya estamos allá. Pero hay algo más allá. Hay algo que hay que ir avanzando, hay algo que hay que ir siguiendo esas pisadas de Jesús. ¿No? Entonces no, querías, ¿sí? Órale. Dice Claudia que no vamos a tener sed jamás en la vida eterna. Pues te dio la respuesta a Dios. A mí no me la había dado. Es eso. ¿Cuándo se va a cumplir no tener sed jamás? Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, ya tiene vida eterna. ¿Dónde está este ejemplo? ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? ¿Sí? A los que no se acuerden es que Lázaro era pobre, luego era el rico y el Lázaro estaba mendigando comida del rico y no le daba de comer. Cuando se mueren los dos, dice que el rico se fue, creo que ahí lo pone como el Hades, o lo pone como, Hades, dice. Hay Hades, hay abismos, hay infierno. Hades, abismo, Hades e infierno, Hades e infierno creo que es lo mismo, por el griego. Dice que se va el rico al Hades, que voltea hacia arriba y ¿a quién ve? Primero ve a Abraham, porque Lázaro estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, y al lado de él dice que estaba Lázaro, y le dice, Padre mío, ¿el rico era judío? Padre Abraham le dijo. ¿Qué quiere decir? Lo consideraba como su padre. ¿Qué quiere decir? Que era judío. ¿Qué quiere decir? Que creía, que sabía de la ley. ¿Sale? Pero se fue al infierno, por algo se fue, por sus obras precisamente. Entonces dice, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo y que lo ponga en mi lengua porque arde. ¿Qué quiere decir? ¿Tenía los sentidos completos el rico? ¿Dónde estaba su cuerpo? Su cuerpo estaba en el sepulcro, pero su alma estaba en el Hades, estaba en el infierno, y que seguía sintiendo. ¿Qué sentía? Sed. ¿Lázaro sentía sed? No. Y luego si vamos a Apocalipsis, hoy.
No lo encuentro, pero quería compartirles en donde, ya se está en el 7, creo, Apocalipsis 7. ¿Se acuerdan que les expliqué que aquí en Apocalipsis hay tres tipos de personas, tres tipos de cristianos, de cómo se expresan, que están en Apocalipsis? Les voy a decir el primero, que tienen las vestiduras sencillas, las vestiduras de estas estole. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Está hablando de gente o está hablando de ángeles? Naciones, tribus, pueblos y lenguas. Está hablando de gente. Dice en multitud, nuevos cielos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Aquí ropas blancas habla sobre estole. La palabra en griego es estole, es como una túnica sencilla, una ropa sencilla. Y con palmas en las manos. Y clamaban, chequen cómo se expresaban. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿De qué está hablando? Salvación, vida eterna. Aceptaron a Jesús en su corazón, ya son salvos, ya están allá en la gran multitud donde están todos delante del trono. El trono está allá arriba, están delante de la presencia de Dios. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Se acuerdan cómo fuimos viendo el trono? Que estaba el trono, estaban los 4 seres vivientes, trono, arcoíris, 4 seres vivientes, 24 ancianos, ángeles y el resto de la creación. Eran todas estas personas. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. En el 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría. Aquí están hablando los ángeles. Y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. Aquí le está diciendo de los ancianos a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, de la ropa simple, que están en la multitud. Dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le está preguntando a Juan. Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué necesitamos para llegar al cielo? ¿Por qué yo estoy tan seguro que voy al cielo? Porque para aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿qué tuve que haber hecho? Declararme como pecador y que Él murió en la cruz por mí y pagó un precio de sangre por mí y su sangre me lavó de mis pecados. Ahí ya tengo vida eterna. ¿Sale? Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Después van a conectar esto. ¿Por qué? Porque dice, cuando está hablando del trono y de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, dice que Él será, no se necesita sol ni luna, porque no hay día ni noche, porque Él es la luz. No hay día y noche. ¿Y por qué dice que estos les sirven día y noche en su templo? Quiere decir que van y vienen, pero no están en el trono. No están a la diestra del Cordero. ¿Se acuerdan cuando dice, al que venciere le daré sentarse a mi diestra? Estos no están sentados a su diestra. Dice, chequen el 16. Aquí está. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿En dónde le está enjugando las lágrimas? ¿En dónde los va a pastorear? Ellos dicen que son los que le van a servir a Jesús de día y noche en su templo.
¿Por qué está diciendo esta parte? Dice, ya no tendrán hambre ni sed jamás. Ya están en los nuevos cielos. ¿Por qué dice que los pastoreará? ¿Y por qué dice que va a enjugar sus lágrimas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se imaginan? Eso fue en la tierra. Eso fue abajo. Dice que ellos fueron lavados con las sangres de la gran tribulación. Pero allá arriba enjugará sus lágrimas, allá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué lloraron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Vieron que estaban ellos, había ángeles, había 24 ancianos, había 4 seres vivientes y en el trono la esposa. Lloraron. Yo escuché de eso. Yo sabía que tenía que ir y entregar mis cosas en oración. Yo sabía que tenía que ir y ser amable con mi suegra. Sí soy, ¿no? Esa parte ya la libré. Esa ya. O sea, yo sabía, yo lo leí, algún momento escuché, pero nunca lo puse en práctica. Cuando uno lo pone en práctica, esta parte de ir al altar de bronce y estar partido en pedazos y decirle, Señor, aquí te entrego lo que soy, no entiendo por qué está pasando esto, pero te doy gracias y alabo tu nombre. ¿Qué sale? ¿Y qué hace Dios aquí con nosotros? Las enjuga. Y dice que hay lágrimas que Él las guarda en una redoma. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde quieren que sean enjugadas sus lágrimas? ¿Aquí o cuando lleguemos allá? Es aquí. Entonces tiene que ver con el agua. Tiene que ver con esas aguas. Dice, ¿por qué dice que no van a tener hambre ni sed? Pero en el 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono, o sea, está en el trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Cuáles aguas? Las de arriba. ¿Cuáles son las aguas de arriba? Qué interesante por dónde voy. Voy a llegar a la Samaritana, pero antes quiero hacer Si tenemos aguas de abajo, aguas de arriba, ¿se acuerdan cuando creó Dios al hombre? Lo creó. Y después, ¿qué hizo Dios? Dice que plantó un huerto, que plantó Edén, un Edén. Edén quiere decir paraíso, lugar deleitoso. Y dice que la gloria de Dios se paseaba en el huerto. ¿A qué se asemeja este huerto en lo terrenal con lo que estaba pasando en lo espiritual? Si Dios, si el Padre, su Espíritu se paseaba ahí, ¿de qué está hablando? Cuando dice que el Cordero está en medio del trono, ¿qué era ahí? Es una figura del trono, es una figura de su trono celestial. Lo visible es ejemplo de lo invisible y viceversa. Dice que Jesús creó lo invisible y lo visible. Creó primero lo invisible y después creó lo visible. Está ahí en la palabra y después se los confirmo, pero quiero avanzar. En el huerto dice que salía un ¿qué? No, vámonos, más agua. Salía un río. Salía un río, en el huerto salía un río que se dividía en 4 brazos. No eran 4 ríos, era un río que se dividía en 4 brazos. O brazos también tiene que ver en el hebreo como cabeza, como lo principal. Eran 4 brazos. ¿Cuántas letras tiene el nombre de Dios? 4. ¿De qué se tenía que alimentar el hombre y la mujer? ¿De cuáles aguas? Del nombre del Padre. Y le dijo, y te dejo estos árboles para que de ellos comas libremente. Guarda y ¿qué? Labra y guarda el huerto. ¿Lo hizo el hombre?
Entonces quiere decir que tampoco comió del árbol de la vida y quiere decir que tampoco bebió de esas aguas del nombre de Dios. ¿Se dan cuenta cómo estamos ligando todo? El nombre, el nombre, el nombre, que es su naturaleza. Y si dice que al momento de nosotros de probar de esas aguas, dice que va a poner una fuente en nosotros para agua de vida. Y dice que el cordero los va a pastoreará para fuentes de agua de vida eterna, allá arriba, las aguas de arriba. ¿Ustedes creen que tenemos acceso a las aguas de arriba aquí en la tierra? ¿Sí? Es correcto. Todo lo visible es un ejemplo de lo invisible y lo invisible es un ejemplo de lo que hay aquí visible. ¿Dónde está la presencia de Jesús? ¿En dónde está Él ahorita? A la diestra del Padre. ¿En dónde está el Padre? En el trono. Hay un trono celestial. ¿Por qué le llama a Dios nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén es donde está su trono. ¿Por qué la hizo nueva? ¿Qué es hacer algo nuevo? ¿Qué es algo restaurar? Algo que estaba dañado. ¿Por qué le pedimos que a nosotros nos haga nuevos? Porque estamos estropeados, estamos dañados, estamos secos. ¿Sí? Quiere decir que el trono está contaminado y lo va a limpiar, los cielos están contaminados y lo va a limpiar, la tierra está contaminada y la va a limpiar. Por eso, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Por qué está contaminada esta tierra? Por tanto pecado. Los cielos, ¿por qué están contaminados? ¿Qué hay en los cielos? Huestes celestiales de maldad. ¿Se acuerdan ahí en una batalla con, creo que es Arcángel Miguel o Gabriel, no sé? Dice que van a derrotar a la bestia y van a ser limpiados los cielos y va a ser lanzada a la tierra y va a desatar todo su poder. Van a ser limpiados los cielos. Cuando está Job, ¿a quién le dijo Dios en su trono? Porque dice, el día de los hijos de Dios, cuando fueron a verlo, le dijo, ¿ya viste a mi hijo Job perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto? ¿A quién le dijo? ¿Quién es el que nos está acusando todo el día? ¿A dónde va? A la presencia de Dios le da acceso. Está contaminado. Por eso dice nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Dice, yo voy a prepararles habitación porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa parte de prepararles es, la palabra en el griego es restaurar. No es ir a construir, es ir a restaurar. Es ir a limpiar, es ir a santificar. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel con los muebles en el tabernáculo? Tenían que santificarlos, tenían que ungirle aceite, tenían que pasar por el fuego, tenían que pasar por el agua para la purificación. Tenían que pasar por la sangre para la purificación. Es restaurar. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros? Una restauración. ¿De dónde viene esa restauración? Y dice, en Él habrá fuentes de agua de vida eterna. Dice, y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo tenemos acceso a esa agua? ¿Cómo tenemos acceso a las aguas de arriba? ¿Se acuerdan en Ezequiel cómo está que dice, y me mostró un varón de Dios y salía agua del altar, salía agua y después dijo, trae un cordel en la mano, midió 1000 codos y el agua estaba a mis tobillos, midió 1000 codos y el agua estaba a mis rodillas? Y gracias que allá me enseñaron, allá atrás, me predicaron cuáles eran esas aguas de arriba. Una cosa es probar las aguas y otra cosa es meterte a las aguas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir el que 1000 codos, las aguas en mis tobillos? Puedo estar chacoteando, puedo ir y venir a donde yo quiera y hacer todavía mi voluntad, no me pesa nada. En las rodillas, ¿de qué habla tener las aguas en mis rodillas? Quiere decir que yo ya estoy yendo más en oración. Quiere decir que yo ya estoy tratando de agradarle a Dios
y tratar de estar dando frutos. ¿Se acuerdan frutos 30, 60 y al 100 por uno? Cuando dice, y llegaron las aguas a mis lomos, aquí habla, bueno, habla de muchas cosas, pero ya me cuesta trabajo moverme. Ya, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? De joven tú te ceñías, pero ya de grande va a venir alguien te va a ceñir. Y no vas a hacer lo que tú quieres. Señor, no puedo perdonar esta situación. ¿No puedo? Ah, claro que puedes. Ora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y wow, te das cuenta que eso lo pudiste perdonar solamente en sus fuerzas. Ya no te ciñes tú. Y luego dice, y vi el río que me cubría todo y era la única forma de... Ponme Ezequiel 47, por favor. Les voy a mostrar algo aquí de cómo está en Ezequiel. Estos son los ríos, es el río que sale del trono y es el río de las aguas de arriba. Si le abres aquí estas dos, por favor. Vamos a poner, pues estoy viendo la hora, vamos a poner punto y coma a este tema porque lo vamos a seguir el próximo domingo. Ezequiel 47. Pero sí vamos bien cómo está este asunto de las aguas de abajo, las aguas de arriba, cómo vienen las aguas de su trono. Ezequiel 47, 4. Ezequiel 47, 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y en el 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuando dice esta palabra que no se podía pasar sino a nado, quiere decir que hay una opción de pasarlo. Esto está aquí en la traducción de la 60. ¿Puedes poner esto mismo en la King James, por favor, de cómo está en inglés? Y van a ver otro sentido de qué es lo que quiere decir, que ya rebasaba mi cabeza. Era un río que ya me cubría todo. ¿Quién me ayuda con el inglés? Esa parte donde dice, ya no se podía pasar. The waters. Estás en el 4, en el 5, por favor. 47:5. Donde dice, waters to swim in. ¿Qué quiere decir? Y dice que ¿qué? Que no se podía ¿qué? No se podía pasar. Era un río para nadar. Era un río en donde ahí es donde voy a estar. Es un río en donde no voy a querer salir. Es un río en donde ya llegas a su presencia, en donde llegas en un estado de reposo, que no importa lo que esté pasando alrededor, es un río en donde yo, pase lo que pase, se esté cayendo todo, ahí voy a estar a gusto y voy a estar nadando. Y voy a estar disfrutando. No es el objetivo pasarlo, es llegar ahí y disfrutar ahí. Es como cuando uno quiere llegar al mar, te metes tantito y entonces ya te sales después de todo el viaje de 5 o 6 horas en carro. No, ¿qué quieres estar ahí en el mar? Estás disfrutando. ¿Para qué te sales? Así es lo que va pasando en nuestra relación con Jesús, el que vayamos disfrutando esta relación, en donde uno se va arrodillando, en donde uno ya no va haciendo su propia voluntad, sino uno ya va y recurre a Dios y dice, Señor, ¿tú qué quieres que yo sea? Porque tú eres el gran yo soy, tú eres el que hace las cosas que tú quieres que sean. Señor, yo quiero ser lo que tú quieras que yo sea. Juega un trabalenguas, pero funciona. Funciona. Señor, ya no voy a ceñirme yo. Señor, quiero disfrutar quiero disfrutar lo que tú tienes para mí. Hoy esta semana me fue terrible y vio Dios que era bueno. ¿Se dan cuenta? Esta semana me sentí marchito, esta semana me sentí seco y vio Dios que era bueno. ¿Para qué? Para ir a pedir de esas aguas. Vamos a
Mm, Regresemos con la samaritana para darte más información, Monse. Juan 4:4, por favor. Juan 4:4. En español, para yo poder leerlo. Juan 4:4. ¿Se acuerdan cuando les dije, y le era necesario pasar por Samaria? Jesús tenía que pasar, le era necesario, ya les he platicado sobre esta palabra necesario, le era conveniente, le convenía, y aparte le era forzoso ir a Samaria. En el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la ciudad del orgullo, que vimos el origen de Samaria, que quiere decir atalaya, que es como la pone esa ciudad del orgullo, cómo pone ese imperio la carne? Y Samaria es atalaya, llamada Sicar. ¿Alguien sabe qué quiere decir Sicar o ha investigado qué quiere decir Sicar? Tiene que ser con al hebreo. Y hagan en cuenta que Sicar lo tengo aquí apuntado. Sicar, esta ciudad de Sicar, quiere decir bebedor, embriaguez, emborracharse, beber a grandes tragos. Es la palabra Sicar. ¿Se acuerdan cuando leímos Isaías que no le entendíamos de qué decir? De tu corona, de Efraín, de la embriaguez de Efraín, del fruto. ¿Se acuerdan que leímos esa parte? De cómo estamos en nuestro orgullo y nuestra embriaguez es nuestro orgullo de que no hay nada que sentimos que nos merece, que esta tierra no nos merece y que la gente que nos rodea no nos merece, que les hacemos un bien a estar con ellos. Ese es el orgullo. Y está hablando, ¿a dónde fue Jesús? Fue a Samaria y fue a Sicar. ¿Qué pasaba en este tipo de personas? ¿No? Dice en el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es las 12 del día. Todo el sol a pleno esplendor. Todos hemos escuchado esta canción de Cansado del camino. También me creaba conflicto cuando yo leía esto. ¿Cómo que Jesús cansado? Cuando yo digo, ya estoy cansado, ¿qué estoy tratando de decir? Ya no más, ya no quiero. ¿Qué tiene el sentido esa canción del cansado del camino? Estoy cansado de estar peleando, ya estoy cansado. Pero Señor, ok, en tus fuerzas podré seguir. Pero ¿no le suena como un tipo reclamo? Como un tipo de queja. Cansado, ya estoy cansado. Y a mí me sonaba, me hacía ruido esta palabra que Jesús, cansado del camino. Yo decía, no puede ser. Entonces investigué. Y entonces la palabra cansado, esa la tengo acá. Habla sobre fatiga, pero ¿a partir de qué? De un trabajo duro. Dice, fatiga por labrar. ¿Qué es labrar? Abrir barbecho, ¿no? Labrar. Por trabajar. O sea, es estar activo. Habla sobre esta parte del buey, del trabajo, de arar. Y también viene, que quiere decir de un corte, como picar, hacer pedazos. Esforzarse, sentir dolores, trabajar, labor, arduo trabajo. De ahí está hablando. ¿Qué hizo Jesús en todo su caminar? Trabajó durísimo. ¿Y no se acuerdan cuando Pablo les dijo, oigan, y aquel que quiera comer, que trabaje? Más adelante aquí, ¿cómo conectamos esto de que él estaba trabajando arduo? ¿Para qué? Para comer. ¿Qué es la mirada? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Enseñar qué? ¿A quién quería? Dice, Señor, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Están viendo a mí. ¿Cuál era el trabajo de Jesús aquí en la tierra? Dar a conocer al Padre, hacer la voluntad del Padre y ser obediente al Padre. Miren, ¿se acuerdan que aquí cuando Jesús fue al pozo, ¿a dónde fueron los discípulos?
a buscar comida. Cuando regresan los discípulos, le dicen, Señor, pues come. Mira, vamos aquí al Juan 4, 31. Juan 4, 31. Vean cómo se liga esto y hacia dónde vamos nosotros. Cuando vuelva a escuchar esa canción de Cansado del Camino, revise si realmente está cansado. Revise si ha trabajado. ¿Ya estoy? Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque no había comido. Entonces, él les dijo, aquí está hablando Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ellos pensando, ya, o sea, se adelantó nuestro Señor, ya comió y a nosotros nos mandó por la comida, ¿no? En el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se dan cuenta? La comida que ustedes no saben es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Y se acuerdan cuál era la voluntad del Padre? Dice, por su voluntad estas cosas existen y fueron creadas. Esta voluntad, razón, esta voluntad de darte a conocer. Ya soy el gran yo soy. Ahora voy a compartir lo bueno que soy. Voy a compartir estos frutos. Voy a darme un deleite al cubrir esta deuda. ¿Se acuerdan que le decía? ¿Y es dar a qué? A conocer su nombre. ¿Y qué le estaba dando a conocer Jesús a la samaritana? ¿Qué le dio? Agua. En el agua está su nombre. Es dar a conocer su naturaleza. ¿Qué son esos brotes, esos ríos de agua viva que salen? Si el río sale del trono de Dios, ¿qué es lo que vio Juan en el trono como recién inmolado? Cordero, recién inmolado, ¿qué quiere decir? Fresco. ¿Qué está saliendo de ahí? Sangre. ¿Qué es lo que nos compró? Sangre. Cuando dice aquí, pozo de Jacob, investigué qué es la palabra pozo y chequen lo que es la palabra pozo. Dice, mediante la idea de salir chorros gruesos. ¿Y se acuerdan que estas personas eran bebedores en gran manera? Ay. Mediante la idea de salir chorros gruesos, dice, fuente o provisión de agua, fuente o provisión de sangre, fuente o provisión de gozo. Eso es lo que quiere decir pozo. El pozo de Jacob, fuente o provisión de chorros de agua, fuente o provisión de chorros de sangre, fuente o provisión de chorros de gozo. ¿Qué tiene que ver el vino con el gozo? Dice, no sigas a los que se embriagan, ¿no? Mejor embriágate en el Espíritu y siente ese gozo que nos da el Espíritu. La sangre de Jesús tiene que ver también con el vino de que tomamos de esta copa, tomamos de su sangre. ¿Se dan cuenta? Ese gozo, ¿dónde está? En el pozo. Y en ese pozo, ¿cómo obtenemos agua de ese pozo? ¿Cómo sacamos esa agua? Dice, Señor, ¿cómo vas a tener agua si no traes con qué sacarla y aparte está súper hondo? ¿Cómo sacamos esa agua? Y si hablamos que son las aguas del trono y que sale un río, imaginen esto, no sé cómo explicarlo, pero si el Cordero está en el trono y sale un río y es su sangre, vamos a llamarle que es un río de sangre. Y en la sangre está el ADN. En la sangre está toda la información de nosotros. En la sangre está toda la naturaleza. En la sangre está el nombre. En la sangre es la que nos limpia, es la que nos lava. La sangre es la que nos transforma. En la sangre está su nombre. En la sangre está la vida. ¿Cómo creó Jesús las cosas? Él fue el que estuvo creando las cosas. ¿Con qué lo creó? Dice, y todos venimos de una sola sangre. Ahí dice en la palabra de Dios. Y todos venimos de una sola sangre, de un linaje, de una sola sangre.
¿Cómo creó Jesús las cosas? Con sangre. ¿Se acuerdan de que dice, y este cordero que fue inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo? ¿El Padre sacrificó al Verbo antes de la fundación del mundo? ¿Qué le pidió el Padre a Abraham? Que sacrificara a su hijo. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Si yo lo sacrifico de todas formas, el Padre tiene el poder para regresarlo a la vida. Le doy a mi hijo. ¿Qué le estaba pidiendo el Padre a Abraham? Dame lo que más quieres. ¿Por qué? Porque yo soy el principal. A mí ámame primero y después el resto. No tengas dioses ajenos. ¿Qué es lo que dice? Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si ya lo dio en sacrificio en la cruz, ¿no creen que lo haya dado antes de la fundación del mundo, que haya sacrificado al Hijo? Estoy hablando sangre, ustedes se imaginan un líquido rojo, pero es la esencia, la fuerza, la gloria, la sustancia de Dios en donde fueron creados todas las cosas. ¿Sale? Y entonces del trono está saliendo un río. En el huerto salía un río con 4 brazos, la naturaleza, el nombre. Ok. Vamos a... bueno, esto de cansado, que es picar, hacer pedazos, ¿se acuerdan cómo venía la samaritana que les decía yo? Ella venía seca, ella venía en pedazos. Y esta parte de expiación de lo que hace la sangre habla sobre pegar, pero es un pegar como pegar con pegamento, con cola loca, si así lo ponemos. No, el cola loca ya no está tan bueno, se despegan ciertas cosas, pero ¿se acuerdan cuando dice, mi alma está pegada a ti? Esa parte en el hebreo, cuando dice, mi alma está pegada a ti, habla sobre como si fuera un velcro con pegamento. A eso se refiere pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros hay una fuente de esas aguas de arriba. ¿Cómo sacamos esa agua? Vámonos a Números. Estoy en tiempo. No sé si puedan ir llamando para que pasen a la de dame de beber, porfa, y que se vengan aquí y ya que convivamos todos, o sea, que se vengan todos. Quisiera que todos cantemos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba en el desierto? ¿De dónde obtuvieron agua? De la roca. ¿Y la roca que lo seguía? Era Cristo. Dicen los judíos, en la historia de los judíos, dicen que esta roca los seguía. ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Cómo se imaginan saliendo el agua de la roca? ¿Como un chorrito, unas gotitas o algo así? Un caudal. Y dicen las tradiciones judías que eran 12 ríos. Era un río para cada tribu. Y que si tú querías ir a ver a una tribu de la otra, tenían que ir en canoa. Tenían que pasar en canoa. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Y la roca que lo seguía era Cristo. ¿Por qué 12 ríos? 12 nombres, su naturaleza, su nombre. ¿Por qué 12 tribus? Su naturaleza, su nombre. 12 apóstoles. 12. Gobierno. ¿Vamos bien? Y esta roca, para que saliera agua de la roca, ¿qué tuvo que hacer Moisés? ¿Tocarla? ¿No la tocó? La golpeó. Ahí está un ejemplo de lo que le iba a pasar a Jesús en la cruz, en donde iba a ser crucificado. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? Fue perforado de muchas formas. ¿Para qué? Para que saliera hasta la última gota de su sangre para alimentar ese río. ¿Y qué creen? Estudiosos de la palabra dicen
tuvo Jesús 12 heridas. En 12 partes diferentes de su cuerpo fue herido Jesús. ¿Para qué? Para el río de sangre, para el río de agua viva. ¿Ya lo he escuchado? Cuando dicen las espinas, ¿dónde fue la herida? En la cabeza. ¿Y esa sangre que salió de la cabeza, para qué nos sirve? ¿Para qué hay que clamar esa sangre? Para nuestros pensamientos. Las barbas. Fueron arrancadas las barbas. Las manos, los pies, la espalda, el costado. ¿Se acuerdan cuando también salió sangre de Jesús cuando estaba en Getsemaní? Todos los poros de su cuerpo salió sangre para proveernos, para nosotros, para ese río. Es esa agua, es ese río. ¿Se dan cuenta? Cuando Moisés golpea la roca, que era un ejemplo, era del sacrificio del cordero, era donde se abría. Cuando vuelven a pedir agua, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Llegó y la golpeó 2 veces, por eso Moisés ya no entró a Canaán. ¿Qué dice? Creo que está en Hebreos. Porque un solo sacrificio tenemos. Ya no es necesario de sacar otro sacrificio. Ya no es traer más animalitos. Ya no es volver a sacrificar a Jesús. ¿Por qué? Porque está como un cordero recién inmolado. Está proveyendo de esos ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? El que nosotros queramos sacrificar a Jesús otra vez, pues no. Le dijo, háblale a la roca para que salgan aguas, para que vengan estas aguas de arriba, estas aguas del trono, para que te ayuden a caminar y que tú te puedas meter, no nada más que lo pruebes, sino que te metas al río de agua viva, que metas no nada más a tobillos, no nada más las rodillas, que te metas todo completo. ¿Sí? Vamos a Números 21:17. ¿Cómo vamos a sacar estas aguas que están en el fondo? En el 16, por favor. Números 21:16. Está hablando sobre el recorrido del pueblo de Israel, de las diferentes partes que estuvieron visitando. Y aquí ya estaban cerca de Canaán, ya estaban por llegar. Dice, de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne el pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Cuando dice lo cavaron los príncipes del pueblo, ¿quiénes eran? ¿Tienen una idea o se los digo? Los voy a decir porque traigo tiempo corto. 12 tribus, eran ejércitos, y cada tribu tenía un representante. Cuando dice, fueron cavados por los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, ¿cuántos pozos cavaron? 12, el nombre de Dios, su naturaleza. Dice, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matán. Y dice, sube, oh pozo, a él cantad. ¿En dónde vio Jesús a la samaritana? En el pozo. Le dijo, nunca más tendrás sed. Y dice, y entre él tendrá esta fuente de agua de vida eterna. En él, ¿qué les dije? ¿Eh? No. ¿No apuntaste? Ahorita me acuerdo. Lo cual es las entrañas, en lo más profundo de mi ser. Quereb, la palabra quereb. Cuando habla de quereb, el alma quereb, es lo más profundo de nuestro ser y está en el fondo. El nombre de Jesús, que ya está en nosotros, ahí está.
¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para que esa agua suba? Y le está dando el ejemplo aquí al pueblo de Israel. Buscar su presencia. ¿Cuándo? Checa el ejemplo. Israel, ¿dónde venía? En el desierto, seco, tierra seca, avergonzado, desilusionado, abatido, seco, marchito. En el desierto, ¿qué debemos de hacer? Una cosa, excavar. Primero hay que cavar. Y dice que cavan con un báculo. Después les voy a platicar de ese báculo, de esa estaca que ellos traían. Tiene que ver con los clavos que perforaron los pies y las manos de Jesús. Tienes que excavar, tienes que rascar cuando estés en el valle, cuando estés en el desierto. Cuando más seco te sientas, tienes que arrodillarte, tienes que humillarte, decir, Señor, ayúdame, y excavar. ¿Se acuerdan de esta persona que puso su edificación, su casa sobre la arena, y el que puso su casa sobre la roca? Le mostraba a Jorge hace tiempo, le decía, cuando vemos ese pasaje, yo lo he visto que lo pones aquí, hay una canción sobre eso, la roca la vemos que sobresale y ponemos la casa arriba. ¿Todos tenemos esa imagen? Ok, lean Lucas. Aquel que puso su casa sobre la roca dice que primero tuvo que cavar, ahondar. A eso se refiere. Y vamos a encontrar la roca y ahí hay que edificar. Y de ahí vamos a encontrar la roca donde salen las aguas. Y entonces, y en lo que estamos cavando y en lo que estamos rascando, en lo que estamos trabajando con nuestras rodillas, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar la roca y de ahí vamos a encontrar las aguas, su río de agua viva. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Sube, oh pozo, sube, oh pozo. Imagínense esa parte de que tú en el desierto, cuando peor te sientas, que le cantes alabanzas a Jesús. Cuando estás en el valle, cuando estás en el desierto, es rascar, es orar, es ir a arrepentirse y es cantar salmos al Señor. Sube, oh pozo, a Él cantar. Y de ahí brotarán dentro de ti fuente de agua de vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Pasamos? ¿Les gustaría cantar? Sí. Punto y coma, este tema. Punto y coma, porque hay muchas cosas que no comenté. Pero aguas de abajo, aguas de arriba. ¿Qué es lo primero para tener acceso a las aguas de arriba? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es humillarnos, es ir a sus pies, es ir a recurrir de Él y cantar. ¿Les parece si cantamos? ¿No? Estaría bien que estuviéramos de pie todos y si quieren aplaudir, gritar, cantar, cada quien la letra que quiera, aunque va a haber guía de letra. Dame de
Gracias, Padre. Te damos porque podemos tener esta seguridad en tu Hijo Jesucristo, como esa roca de la cual brota el agua de vida eterna. Gracias, Padre, porque podemos cimentar nuestra vida en Él. Él como la piedra del ángulo de todo lo que edifiquemos, Señor. De todo lo que edifiquemos para la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Padre, por lo que nos has hablado a cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias porque podemos reconocer que nuestra sed ha sido saciada y es saciada por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque desde la eternidad y hasta la eternidad Él es la vida. Él es la fuente de vida. Por Él fuimos creados y para Él hemos sido creados. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos decir que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque somos tuyos, Señor. Gracias porque la vida que fluye en nosotros, porque la sangre que fluye en nuestro cuerpo es tuya, Señor. Y porque nuestro espíritu se vivifica en ti. Haznos conscientes de que de nosotros puede salir también esa agua que pueda guiar a otros a desear, así como se desea el agua en medio del desierto, a desear a Jesús en sus vidas, a desear que esa sed sea satisfecha y como dijo Jesús, que nunca jamás volveremos a tener sed. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos alabarte, podemos cantar a tu nombre y nuestra alma y nuestro espíritu se refresca. Gracias porque cada día te podemos conocer más y más. Y porque hoy tú has confortado nuestra alma y nos has dado de beber de esa agua. Gracias por el pan de tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias por su vida, por su sangre que nos limpia. Y gracias porque en ti somos todo y para ti fuimos creados, para darte honra y gloria, para dar honra y gloria a tu nombre. Bendigo tu nombre, Santo, Santo, Santo. Guíanos en esta tarde, en esta semana, que sigamos adorándote, que sigamos alabándote, que sin importar la circunstancia podamos levantar nuestras manos, levantar nuestra voz y cantar y alabar tu nombre. Podamos doblar nuestras rodillas y orar a ti y buscar tu presencia, buscar tu guía. Que nademos en ese río de agua viva. Que nuestra vida sea ahí contigo, Padre. Gracias porque hoy podemos pedirte que nos des de beber de esa agua. Abrirte nuestro corazón y decir: no quiero tener sed jamás. Necesito más de ti.